Cuando en Kitsanas hablamos de reproducir este proceso natural de adquisición de la lengua materna, empezamos, como sucede con la lengua materna, con la escucha. Lo primero que hace nuestro alumnado es estar expuestos a unos audios que escuchan en casa y que contienen historias, canciones, pequeñas estructuras, pequeños diálogos. Cuando vienen a clase, lo que realiza el profesor o la profesora es una contextualización de todo este contenido, es decir, que vamos a contar la historia utilizando todos nuestros soportes visuales, vamos a cantar las canciones, vamos a utilizar todas esas estructuras lingüísticas en los juegos que realizamos y en todas las dinámicas que se desarrollan en clase. Con lo cual, lo que sucede es que nuestros alumnos conectan aquello que han estado escuchando con el significado que hay detrás. Y ahí llegamos a esta segunda fase del proceso natural de la comprensión. Y sucede como una especie de magia que a veces parece que sucede sin ninguna explicación, pero evidentemente hay un trabajo detrás y una constancia en esa escucha que es muy importante. Y prácticamente de manera simultánea, lo que sucede también en Kitsanas es que nuestros alumnos van a hablar. ¿Y eso qué significa? Pues que les vamos a proporcionar muchas oportunidades para que en clase verbalicen todas esas estructuras que están escuchando y que están entendiendo. Es que esto es muy importante porque normalmente pensamos que el aprendizaje es un acto receptivo, ¿no? Debemos recibir una información y eso es lo que nos permite aprender. Y evidentemente un aprendizaje empieza por un acto receptivo, pero realmente aquello que aprendemos tiene que ver con lo que hacemos con esa experiencia, con esa información en nuestra mente, una vez la hemos adquirido. Y aprendemos dando significado a nuestras experiencias. Y para dar significado, pues sí, es cierto, el cerebro está tratando de hacerlo espontáneamente, continuamente. Los bebés no nos damos cuenta, pero ellos están tratando de dar significado a todo lo que experimentan. Pero cuando queremos asegurarnos, ¿no?, de que el niño o la niña van a aprender aquello, ¿no?, que deseamos que aprendan, tenemos de alguna manera de promover que eso suceda. Y ahí es donde ayudar a que ellos usen, ¿no?, lo que aprenden, hablen, ¿no?, lo utilicen, hagan esas conexiones, es clave, porque hay que entender que el aprendizaje no es un acto meramente receptivo, es un acto generativo. Por eso decimos que nuestros alumnos y alumnas en clase no son espectadores, sino que son actores. El proceso natural de adquisición de la lengua materna se culmina o acaba con la introducción de la lectoescritura. En Kitsanas empezamos a leer y a escribir a partir de los 8 años. Digamos que queremos que nuestro alumnado haya consolidado las competencias orales más importantes antes de que abordemos esas nuevas habilidades, porque entendemos que leer y escribir es algo que tiene que suceder después de haber escuchado, entendido y hablado. En efecto, la lectoescritura es una tecnología que inventamos hace aproximadamente unos 5.000 años, pero que realmente no se extendió a la mayor parte de la población hace menos de 100. Así que no forma parte de un aprendizaje natural la lectoescritura, es algo que se tiene que enseñar explícitamente. Y la lectoescritura, la escritura, lo que representa es nuestro lenguaje verbal. Por lo tanto, antes de poder leer o escribir, hay que entender el lenguaje verbal, el lenguaje oral, hay que hablar. De manera que tiene todo el sentido que si os basáis, ¿no?, en el aprendizaje natural de la lengua, primero os garanticéis, ¿no?, que los niños entienden y hablan el idioma para que luego puedan entrar en el aprendizaje de esa lectoescritura. Puede esto parecer extraño, ¿no?, porque las personas que aprenden un segundo idioma, ya de más mayores, suelen apoyarse, ¿no?, en los textos, y eso es normal, porque los expertos ya lectores representamos la lengua tanto de forma oral como de forma escrita, y es verdad que para un adulto aprender una segunda lengua se puede beneficiar de también utilizar su forma escrita, pero en el caso de Kitsanas, en el que lo que estáis haciendo es promover el aprendizaje natural, que parte de desarrollar la lengua oral para luego pasar, ¿no?, a poder representar por escrito, tiene todo el sentido trabajarlo de esta forma.